Buenas noches. Vamos a empezar con otro encuentro de estudio del libro de la fuga o el vuelo de los monjes Bon. Y vamos a empezar con unos minutos de introspección, trayendo toda nuestra atención al momento presente, siendo conscientes del mérito y el valor de estar realizando el estudio de esta tradición tan antigua que a la vez es accesible en este momento y que en su historia fue perseguida, escondida. Por eso consideramos que es un gran mérito conectar con este linaje, con este conocimiento que viene de esta tradición tan antigua. Vamos aquietando el cuerpo, vamos aquietando también nuestra mente, soltando problemas, preocupaciones, siendo conscientes de nuestra respiración y en cada exhalación seguimos soltando problemas, obstáculos, tensiones, y en la inspiración nos vamos llenando de compasión, alegría, bienestar. Y todas las cualidades positivas. Podemos aspirar a que todos los seres puedan estar también libres de obstáculos, dolores, sufrimientos, y que todos los seres puedan estar experimentando amor, alegría, ecuanimidad, que son en realidad las cualidades innatas de nuestra mente. Nuestra mente es compasiva, ecuánime, amorosa, alegre. Y nosotros no percibimos eso, o solo algunos momentos. Y estas enseñanzas budistas, tibetanos, las enseñanzas Bon, nos van mostrando cómo hacer un proceso que a la vez también puede ser visto de una manera muy simple para que podamos dejar a la luz esas cualidades naturales. Y ese método se puede decir que es simplemente dejar las cosas como están. En este ciclo de estudios nos estamos conectando especialmente con el maestro Tenzin Gyaltsen Rinpoche, que ahora nos transmite bendiciones, energías, para que podamos, aunque sea por algunos instantes, estar en contacto con nuestro verdadero estado natural y así poder descansar en nuestro cuerpo, en nuestra habla y en nuestra mente. Y descansar es dejar a las cosas pasar, más allá que sean buenas o que no lo sean. Esa fue la última indicación que Yonsin Rinpoche dio antes de morir. Es una enseñanza Dzogchen profunda y simple,
dejar todo como está. É claro que a nossa mente, o nosso corpo, a nossa fala estão Nuestra atravessados mente por habla obstáculos y que pensamientos surgem y nuestro espontaneamente. cuerpo están atravesados por A obstáculos. gente pode pedir auxílio, a gente pode pedir ajuda, a Nosotros gente pode pedir podemos pedir proteção, a gente pode pedir auxilio, refúgio para os protección, seres iluminados, refugio para os seres que a los seres se iluminados, libertaram completamente desses a los seres que obstáculos. se liberaron E nesse completamente de estos estado de obstáculos libertação, y en ese eles estado de podem nos libertad auxiliar pueden nesse auxiliarnos processo de descansar, de en este relaxar, proceso de de descansar, não se apegar, mas de também não rejeitar relajarnos, nada. de no apegarnos E o y modo de fazer también isso é de no rechazar. pela prática de Guru Yoga. A Y prática de eso Guru es lo que Yoga, hacemos en la práctica de Guru Yoga, talvez ou certamente, é a prática mais fundamental que es da la nossa práctica religião, da nossa fundamental, devoção. básica Porque, no de esta fundo, é a tradición, prática que vai nos permitir nos que nos reconhecer permite como iluminados, reconocernos nos como reconhecermos seres como Budas, iluminados, nos como Budas, reconhecermos como aquilo que já somos, como que é a aquello grande perfeição. que ya somos y que es la gran perfección. Então, nós pedimos, por meio de uma prece, Y a que través de una plegaria da coroa da minha cabeça, pedimos: palácio da grande bem-aventurança, de rezo a la ti, corona de mi cabeza, benevolente lama palacio de la raiz, gran bienaventuranza, são as rezo a ti, conceda benevolente as Lama bênçãos Raíz. para que eu possa Concédeme reconhecer las a minha verdadeira bendiciones para natureza como reconocer Buda. mi verdadera Essa naturaleza como oração Buda. simples e profunda Esta simple oración está nos es apontando profunda y nos exatamente apunta esse aspecto fundamental em a ese relação à aspecto natureza de nossa mente, como já de la perfeita, como relación já amorosa, con como já nuestra compassiva. naturaleza de la mente ya libre, generosa, E amorosa. se nós temos dificuldades para reconhecer isso, então nós podemos, com a Y si ajuda do nos Tantra, cuesta com a ajuda das práticas reconocer esto, tântricas, que são práticas de transformação, podemos hacer otras nós prácticas podemos tántricas de ter alguns transformación, suportes que nos ajudam nessa realização. Então, esas prácticas que son un a soporte prática para de lograr nuestra transformar, a realización, prática de visualizar, prácticas de visualizar transformar, de o lama visualizar. raiz, Podemos visualizar visualizar el lama as luzes raíz, puras, las luces puras. respirar, técnicas de respiração, são todos suportes para nos ajudar También nesse hay otras reconhecimento. prácticas de E respiración no Guru que son Yoga, soporte nós para podemos este camino. aprofundar esse En suporte Guru com a Yoga visualização de uma luz branca que utilizamos vem la do nosso visualización mestre de raiz. una luz E blanca quem é nosso que mestre viene raiz? desde Nosso nuestro mestre maestro raiz raíz. é um mestre que apontou El maestro de raíz um modo es la persona definitivo que nos mostró para nós mesmos de una manera a natureza indudable iluminada de nossa la mente. naturaleza iluminada de nuestra Na mente. nossa tradição do bom, En esta o tradición mestre BOM, que apontou de modo el definitivo, maestro maestra indiscutível, para que nos toda a mostró linhagem, esa, está corporificado ese no estado de conocimiento está Tapiriça, corporizado um mestre en que, Tapiritza, segundo a história, segundo a geografia do bom, un Buda teria que vivido ali por según volta do século VII, la historia del em Bon vivió Seredrum, alrededor del siglo VII lá na região do Tibete, na en el região do Tíbet, Shanxun, na en la verdade, que zona hoje del está reino del no Tibete, Chanshu, e esse mestre tomou a forma de uma criança, y este tomou maestro a forma Tapiritza tomó la forma de un niño, de um menino pobre, de um menino un que era niño pobre cuidador de um estábulo, que cuidaba en un e que establo vai distintos encontrar animales um grande lama, y que respeitado, encuentra adulto, en un momento a un gran uma pessoa que lama teria de diversas renombre realizações, e por meio de algumas poucas interações, y a través muito de algunas primitivas inclusive, este interacciones, menino vai mostrar ao este niño mestre
le muestra a ese maestro a iluminação, a realização que la realización o la iluminación era era muito mucho mais más simples simple do que de lo toda a que él construção creía, ritualística, monástica, que toda la toda a construcción construção ritualística, monástica mental o mental, apontava. Então, Tapiritsa é esse mestre que Tapiritza vai es trazer ese esses maestro ensinamentos sobre a nossa que natureza trae Buda já estas presente, perfeita e enseñanzas completa a todo momento. de nuestra mente, nuestra Tapiritsa naturaleza como ya é o nosso perfecta lama en raiz, todo momento. é o nosso mestre raiz. É claro que cada um de nós Cada uno podemos de ter em nossa nosotros história de vida diversos outros mestres, ou talvez podemos mestres tener mais muchos próximos que nos maestros o indicaram maestras, essa no natureza. solo el maestro Pode raíz. ser o mestre da nossa própria tradição, como Tenzin Wangyal Rinpoche, Puede ser que é Tenzin o nosso Wangyal professor mais Rinpoche, próximo, pelo menos de que muitos es de nuestro nós. maestro más Pode próximo. ser o próprio Yongtse Rinpoche, También puede que, ser por Yonzin exemplo, Rinpoche. teve um insight ou conheceu esses ensinamentos de Dzogchen por meio dos textos de Yongtse Rinpoche. Pode ter sido um outro professor de Puede alguma haber outra sido tradição búdica, también de alguma algún outra otro escola maestro o tibetana, maestra ou mesmo de una tradición um búdica mestre de qualquer tibetana outra tradição, o de cualquier otra talvez com tradición pretensão alguma, mas que tenha te levado a reconhecer a sua natureza pura, iluminada, perfeita e completa. que nos haya llevado a ese reconocimiento. E esses mestres, sejam eles quais forem, eles têm Y um esos ponto seres comum, que é tienen todos un justamente punto as en qualidades común, iluminadas. que son las cualidades Essas qualidades iluminadas. iluminadas, elas não estão personificadas em ninguém. No, Então nós estas podemos cualidades no visualizar están Tapiritsa e personificadas. pensar e sentir que Tapiritsa é a união de todos esses mestres, Podemos mestras visualizar a Tapiritza que y pensar y se sentir empenharam que es la e que unión nos de ajudam todos nessa estos caminhada de maestros. auto-reconhecimento, de autorrealização. Nós podemos visualizar então à nossa frente Tapiritsa como essa Podemos união entonces dos visualizar a corpos Tapiritza encarnados, como unión o nós abrimos representante de todos los seres a nossa, iluminados y las vamos dizer, cualidades iluminadas nós abrimos a nossa cabeça para y receber uma abrimos luz branca que vem nuestro da cuerpo, en testa de especial Tapiritsa nuestra até cabeza, a nossa para testa recibir una e luz que traça viene desde la todos cabeza de esses Tapiritza energia, hasta la todo esse nuestra, empoderamento trayendo das bênçãos energía, do corpo iluminado. bendiciones de Ou cuerpo seja, iluminado. nós estamos pedindo ajuda para os nossos mestres para que eles Estamos nos pidiendo ayuda ajudem a reconhecer o nosso corpo como o corpo para iluminado está reconocer aqui a nuestro agora, cuerpo como el cuerpo independente de perfecto, dor, independentemente de iluminado, incômodo, aquí y independentemente ahora, de más allá sensações del agradáveis ou dolor não. y de las sensaciones agradables o no, Surge sea lo que como surge perfeito e completo, en cuanto a sensaciones, como es um corpo perfecto perfeito e completo. y completo. Tentamos descansar nesse corpo. Descansamos en este cuerpo. Da garganta de Itapiritsa, Ahora, desde la garganta nós podemos de nos abrir para Tapiritza, receber uma luz vermelha emana una que luz traz roja bênçãos, que traz que llega a energia, nuestra garganta empoderamento, da trayendo fala bendiciones, iluminada, empoderamientos do del som habla iluminado, da iluminada, vibração del iluminada. sonido y la vibración iluminada. Nós podemos reconhecer que tudo aquilo que falamos Podemos reconocer que ou que todo lo não que falamos, nosotros tudo decimos aquilo que escutamos o escuchamos é a fala iluminada. es habla iluminada. Independentemente de ser uma fala, um som agradável, desagradável, Más allá de ser agradable
o no Nós agradable. não nos apegamos e não rejeitamos, simplesmente reconhecemos e deixamos passar. No nos apegamos ni rechazamos, Reconhecemos essa natureza reconocemos y dejamos equânime, pasar. alegre, amorosa, compassiva, bem-aventurada, que está na base mesmo de uma fala de dor. Y esa mente iluminada, con todas sus cualidades, está siempre presente, aun cuando hay habla o sonidos de dolor. Do coração de Itapiritza, nós podemos Ahora, perceber desde el a luz corazón de azul Tapiritza emana una luz que de color chega até azul o nosso coração, que trazendo llega hasta nuestro bênçãos, corazón, energias, empoderamento trayendo da mente bendiciones, iluminada. empoderamientos de la mente iluminada. A nossa mente e a mente no Tibete é a mente Nuestra coração, mente, ou seja, é a base la mente de onde corazón, surgem os pensamentos e as es la emoções. base de donde surgen los Nós pensamientos y las reconhecemos que a emociones, nossa mente, tal como está aqui agora, y é nuestra mente, tal como está ahora, a mente búdica, é a mente es com la essas mente búdica, qualidades iluminadas. con esas É a cualidades expressão da grande iluminadas. perfeição, Es una expresión de la gran perfección, independentemente de qual emoção ou de qual pensamento surja, más allá de a cuál natureza, emoción o pensamiento surja ahora o pase por nuestra mente. em última instância, é essa natureza perfeita, completa, compassiva, amorosa, alegre, equânime, que não se apega, que não rejeita. Será que conseguimos descansar o nosso coração com essa consciência? Podemos descansar un poco en nuestro corazón, en esa conciencia completa, ecuánime, bienaventurada. Se for difícil, a gente pode respirar e soltar a respiração de modo tranquilo, de modo Podemos inspirar mais espaçado do que a lentamente, respiração. exhalar. São suportes. A visualização é um suporte, a respiração é um suporte, La a visualización es un oração é um soporte, suporte, o la mantra é um suporte. respiración, la oración son también soportes. Então a gente agradece aos seres iluminados, Agradecemos ahora especialmente aos seres da a los tradição, seres por nos iluminados, apoiarem. en especial a los de Nós nuestra tradición, por su apoyo, desejamos, criamos o desejo de que todos os seres possam y creamos experienciar la aspiración de que todos los que seres seja puedan uma tentativa experimentar, de se iluminar, né? Tentativa, que todos os seres aunque possam fuera tentar solo el se intento iluminar e que nenhum de deles não buscar la seja perdido. iluminación, y también que lo puedan lograr, Tal como a gente está tentando. de la manera que nosotros también lo estamos intentando. E com essa intenção, a gente inicia a nossa Y essa con esa prática intención de estudos. comenzamos con el estudio. É, um minutinho. Nós estamos já numa etapa quase indo para o final do livro. Ainda Estamos ya alguns capítulos muy mais à avanzados frente, en el libro, mas ya nos faltan o pocos núcleo, capítulos. digamos, da narrativa, que é a fuga dos monges, El hecho en sí de la fuga de los já monjes passou pelo ápice, né? eh, Agora ya nós vamos llegó ver al os punto desdobramentos culminante dessa fuga, e que vai impactar diretamente a nós, né? Nós, y ahora cada um de vamos nós que estamos a una estudando, etapa que é, se va acercando un poco, somos um de pontinho alguna manera, a nosotros, nessa no que es encadeamento como dessa história. todo ese Nós só podemos conocimiento ter va acesso llegando a
a esses Occidente. ensinamentos, justamente porque todo esse processo complicado, esse processo doloroso, Después de todo ese proceso que largo y foi doloroso a de, invasão da de la China fuga no Tibete, que ocurrió después de la invasión acabou a levando Tíbet mestres para por o parte de China, Ocidente. E llevaron acabou, inclusive, a estos tres com a maestros sobrevivência do de próprio Tíbet Bon. a Nepal y luego a Porque, Occidente, y como de esa a gente manera está estudando, a gente pudo pode sobrevivir fazer la tradición esta Bon hipótese, con né? todos Porque sus como a textos, gente la via lá no tradición início, completa. o Bon ele estava sendo fortemente perseguido e não é de agora, né? Dentro lá do Tibete. A gente viu também por meio da narrativa Vimos cómo que era havia perseguido el Bon muitas dentro de desigualdades, Tíbet muitas injustiças, y, muita, uh, muita pobreza, né? Muita y vimos miséria, también muchas de situaciones de uma pobreza, dominação de um poder eclesial miseria, e, injusticias. e aí a gente faz aquela reflexão sobre a grande perfeição, né? De tudo é perfeito e completo. Y a la vez E reflexionamos todo esse sofrimento sobre la gran perfección, foi como perfeito e decíamos, completo. Será que a gente y consegue decimos analisar isso? todo es perfecto Não y é como completo. justificar No se toda essa trata de violência, justificar tudo isso que aconteceu toda esa barbarie que sucedió. não é justificar, No mas se trata de entender que tudo justificar, que ocorreu, sino de entender ocorreu de uma forma perfeita e completa. que todo lo que ocurrió ocurrió de una manera E tudo que perfecta está y ocorrendo completa, agora, como todo será lo que que a gente ocurre consegue ahora. ¿Será que perceber podemos percibir as guerras, as violências la que violencia são perfeitas e completas? Olha que difícil. como perfecta y completa? Dificilmente leva a últimas Suena muy consequências. difícil. Tudo isso que nós estamos aprendendo, a nossa resposta não pode ser outra que nós Por sabemos eso sim, estamos porque tudo não é aprendiendo justificar, mas é a ter uma diferenciar confiança absoluta una que justificación tudo isso que está surgindo de la confianza absoluta, surge, permanece, passa e que que na todo lo que base desse surge, surgimento permanece que há y pasa, é tiene una base essa perfeição inata, de perfección essa innata, completude inata de tudo que de surge. completud innata. Bom, me desculpem por essa elucubração. Vamos, vamos retornar aqui então. Entonces Fato que habíamos depois de tudo isso, eh, os nossos professores chegam a Londres. A aeronave que transportava os monges pousou em Londres la no dia aeronave que 26 de junho transportaba de a los monjes se 1961. posó en Londres el 21 de Sua introdução septiembre de à Europa ocorreu 1961. no auge da Guerra La Fria, introducción a Europa ocurrió en el auge de la enquanto Guerra Fría, mudanças en sociais e cuanto el mundo culturais. enfrentaba Naquele cambios ano, a sociales y Alemanha culturales. Oriental ergueu o muro de Alemania Berlim. Oriental Os Estados Unidos construyó el muro de apoiaram Berlín. Estados malmente a Unidos invasão da Baía dos Porcos em Cuba. apoyaron O a cosmonauta una russo invasión a Yuri Cuba. Gagarin Un cosmonauta tornou-se o primeiro ruso humano a se orbitar a volvió Terra. O astronauta como el primer Albert humano Schweitzer en orbitar la realizou o Tierra. primeiro voo espacial dos Estados Otro Unidos. astronauta de John Estados Kennedy Unidos era o realizó el presidente dos primer Estados vuelo. Unidos. Kennedy era presidente de Ativistas los contra Estados a Unidos. segregação racial Activistas luchaban contra la segregación racial. Ahí estamos acomodando el texto. Ativistas contra a segregação racial foram arrancados de ônibus integrados e espancados no sul dos Estados Unidos. O Reino Unido solicitou adesão ao mercado comum El europeu Reino Unido e os se unió al Beatles mercado común estrearam europeo o Cavern Club em y los Liverpool. Beatles As mudanças que estrenaron en surgiram Liverpool. ecoavam nas Muchos transformações que cambios había en ocorriam el na mundo. vida dos três bombos. Do aeroporto, os tibetanos foram Del aeropuerto, los levados tibetanos por fueron cerca de llevados 40 quilômetros ao norte até a por casa do 40 Snell kilómetros Grove, hasta la casa de em Snell Grove Berkhamsted, en uma Berkhamsted, cidade una rural pequeña cerca de ciudad rural Londres. Snell cerca de Grove, Londres. Snell solteiro, Grove, morava soltero, sozinho em vivía uma casa solo de 2 en andares una e casa de quatro 2 pisos quartos y 4 cuartos. Wandsworth Road, na encosta noroeste do vale. Todos os quartos Todos los ficavam cuartos de la no casa andar superior. estaban en el piso Os três superior. monges Bompo Los dividiram tres o quarto. monjes dividieron, Sonampande e ocuparon el Tashilapa cuarto mayor. ficaram com dois quartos Sonam y pequenos e o segundo Tashilakpa quarto, de tamanho se médio, quedaron para Snell con dos Grove. cuartos pequeños y el Inicialmente, cuarto os três homens restante olhavam com lo tomó desconfiança Snell para os Grove. estranhos asiáticos que passavam
Primero los vecinos los miraban con desconfianza ou da a estação estos de trem, asiáticos, mas logo foram pero conquistados pela simpatia constante e os poco a poco sorrisos fueron dos conquistados por tibetanos. la simpatía constante y las sonrisas de los Bompos mais tibetanos. velhos tornaram-se Los tres amigos dos bompos vizinhos de Snellgrove. se hicieron amigos Peter Cumming projetou de, uma de cerca un de vecino de bancos com Snell Grove. seções em arco no topo após saber que os monges queriam aprender o método Este ocidental de vecino construção de tijolos e argamassa. O cimento era praticamente les feito no enseñó Tibete. algo acerca de A la construção construcción, era feita com terra socada, pedra, ya que en areia e Tíbet las gelo. cosas eran hechas Para con aprender tierra alvenaria, y fizeram um piedras, projeto y de acá conocieron construir uma el cerca entre cemento o quintal dele e o de y Snellgrove. construyeron una pared entre el terreno de Snell Grove y su vecino. Os três monges realizaram o segundo projeto de También construção los no tres subsolo de monjes Snellgrove. hicieron otro proyecto de construcción, una estupa de casi 2,5 metros de alto. Ainda existe. Estupas têm uma Las estupas importância son muy religiosa, tanto importantes para budistas en como la para religión, bompos. tanto para A los budistas construção como de para uma los estupa bompos. gera mérito espiritual Genera e un mérito oferece um local de espiritual meditação. y ofrece un lugar Os para meditar. budistas circundam estupas como uma Existe también la forma de costumbre acumular mérito. de caminar alrededor de las No estupas entanto, como una forma foi a de arquitetura acumular mérito. e não a religião que motivou a construção. Y en este caso fue aprender acerca de la arquitectura lo que motivó la construcción. A Tenzin le interesaba mucho Sobre as la proporções arquitectura de las métricas dos estupas diferentes estilos arquitetônicos. y sabía todas Snellgrove las medidas sugeriu: y cómo por que construirlas. você não tenta construir uma, só uma pequena aqui? Snell Grove le Tenzin dijo si recebeu o quería construir desafio una en su e, com a casa y ajuda dos Tenzin outros dois bompos, aceptó el construiu desafío uma estrutura esguia nos y fundos con da ayuda de parede, los otros dos bombos pintando a de construyeron branco una brilhante. estupa Snellgrove que aproveitava pintaron quase todos os de momentos entre blanco os monges brillante. para ampliar seus conhecimentos gerais. Todos los días Havia Snell iniciado Grove o treinamento deles no jardim los entrenaba do Hotel Playa Vista, en, em Nova Delhi, en el idioma, en mostrando aprendizaje de inglés, entregando a cada um y caderno les de dio a cada exercícios uno un usados para cuaderno de fazer a ejercicios navegação no alfabeto romano. para A aprender educação el continuou no alfabeto Hotel romano. Hampstead, Luego, onde eles lhes dava la aulas educación de ellos exposições continuó sobre en un geografia, centro de história, estudios religião e ciência. As donde lições enseñaba participantes geografía, aproveitavam historia, os religión y aldeões e ciencia. os bosques próximos. A instrução incluía a etiqueta ocidental e o También uso de aprendían cubiertos para acerca de la comer. etiqueta Os monges occidental y el normalmente uso de los comiam cubiertos sentados à para mesa, comer. Los com uma tibetanos tigela nos normalmente dedos, girando comen aquela su colher à comida esquerda en e un usando a cuenco mão direita sin para cubierto, misturar a sino con los sal e dedos. puxar Tienen pelo toda una colher o técnica sal. en A donde van seguir, a mezclando jogada é esta moldar a harina de massa em cebada bolas e levá-la à con boca com os mantequilla dedos. y té Convencido y de que llevan la tipos comida alimentares a la boca con los diferentes seriam dedos. mal vistos em uma Snellgrove cidade pensó que esto japonesa, no sería un hábito muy bien Snellgrove recibido en Inglaterra treinava os y tibetanos entonces se diariamente nos dedicó a costumes enseñarles culinários ocidentais, detalladamente incluindo los usos lava, artes de occidentales, mulheres, occidentales, transformando-os em modelos de comportamento hasta que los europeu. bombos Cada fueron dia trazia modelos de novos comportamiento rituais e europeo. segredos para os monges, que se maravilhavam com o metrô Todos los moderno. días O los Big Ben, monjes mulheres usando se trajes altos e maravillaban reveladores nas praias inglesas. por todo lo que había en Londres, como el metro, como las playas, Novamente aqui, como cada dia trazia novas descobertas e espantos para os monges, que se maravilhavam com o metrô de Londres, o Big con Ben el e Big mulheres Ben, usando trajes de banhos con la gente en reveladores traje de nas baño. praias. Inicialmente, o inglês deles En era un principio, limitado para su alguns idioma, versos su que faziam conocimiento del alusão a um inglés era famoso limitado estudioso e falasse tibetano. Então, dependiam de y Snellgrove dependían de durante os Snell primeiros Grove meses durante los em primeros meses para Hotel comunicarse. Hampstead. Tenzin ficou impressionado Tenzin com a estaba abundância impresionado por la cantidad de material en mas menos Europa, impressionado com outros pero aspectos da no sociedade estaba tan ocidental. impresionado con otros Em aspectos uma de la sociedad carta occidental. de 31 de outubro En de una carta que escribió 1963, en feita por 1963 dirigida Nepal a monjes de em sua Nepal, él revista, escribió: nestes países en as estos pessoas países têm boa comida
Las personas tienen muy buena comida y ropas, tenha pero no tempo había nadie que tenga na una buena participação práctica sagrada da espiritual. prática espiritual. Aqui, em uma Aquí, única cidade en com una milhões de ciudad con pessoas, millones de personas, mas é muito raro ver es alguém muy raro ver a dedicado alguien dedicado a una virtuosa acción virtuosa o verdaderamente libre. haja alguns mosteiros e Aunque haya monges, monasterios y eles estão monjes, ocupados cuidando ellos se dos ocupan seus más ganados, cuidando de su vendendo ganado ovelhas, y porcos e vendiendo outros para ovejas sobreviver. Cuidam de seus y animais otras cosas para sobrevivir. sentam-se em silêncio por um breve Y de período em tiempo seus en templos, tiempo se sientan en silencio edifícios en sus vazios, templos, que son cheios de grandes cadeiras. edificios vacíos Então, llenos de sillas, durante seus festivais, cantam y a belas veces canções cantan para a bellas comunidade. canciones para la comunidad. Passang cuidava dos Pasang tibetanos enquanto cuidaba de los Snellgrove tibetanos, mientras passava Snellgrove seu tempo na pasaba escola su oriental. tiempo en la Escuela de Antes Estudios Orientales y antes de Africanos. Snellgrove começar a estudar Antes de Snellgrove comenzar a estudiar el Bon, estudiosos otros dependiam de estudiosos informações fornecidas dependían por de budistas. informaciones que Muitas daban das los quais budistas, eram distorcidas por preconceitos que a indígenas. veces eran distorsivas con Snellgrove respecto al queria Bon. aprender sobre o bom Snellgrove quería diretamente dos aprender sobre el bombos Bon e de seus directamente con los textos, Bonpos y sus especialmente textos, aqueles que descreviam o bom especialmente antes da aquellos chegada do que budismo describían al Bon no século antes de VII. la llegada del budismo Os três en el bons siglo eram VII. as chaves para Los tres desenvolver os Bonpos segredos de sua eran las religião llaves amplamente para develar los incompreendida. secretos de esa religión Sangye ampliamente começou a incomprendida. trabalhar de perto com um Sangye tibetólogo comenzó e a trabajar associado de Snellgrove, con un tibetólogo que era enquanto asociado de Snellgrove Snellgrove, trabalhava com Samten e mientras él, Tenzin. Snellgrove, trabajaba A con Samten y cooperação foi Tenzin. inicialmente La dificultada cooperación pela fue, falta de experiência en dos principio, tibetanos com dificultada por la métodos experiencia de los modernos de tibetanos leitura con los crítica e métodos modernos de explicação. lectura crítica y Todos os três explicación. eventualmente se Los tres familiarizaram com os poco a métodos poco se familiarizaron con los acadêmicos métodos ocidentais, académicos occidentales, especialmente Samten, especialmente cuja Samten, fascinação cuya fascinación por el método científico más mais tarde tarde o lo levaria llevaría a uma a decisão una que mudaria sua decisión vida. que cambiaría su vida. Tenzin e Snellgrove trabalharam Tenzin juntos y na Snellgrove tradução de trechos trabajaban do budista juntos en Bon do século traducción XIV, de un texto Bon conhecido del como o siglo Bon Glorioso, XIV, que contém os conocido como el princípios Glorioso, fundamentais do Bon. que contiene los preceptos Sangye, fundamentales del Bon. Sangye havia Sangye, dedicado a obra. hay una interferencia ahí, un Você micrófono abierto, ¿será? Sangye havia emprestado a obra Sangye de 12 volumes durante uma de suas viagens a Dolpo para había realização conseguido na operação de impressão dos una registros. colección de 12 volúmenes en uno de sus viajes Trouxe os a textos Dolpo. consigo para Londres, onde Trajo los Tenzin e textos Snellgrove, com a ajuda de Samten, começaram a a tradução Londres laboriosa. y Tenzin e comenzaron su Snellgrove passavam traducción. horas trabalhando juntos em sua Pasaban mesa. horas trabajando juntos en la Ambos misma tinham mesa. personalidade forte, Ambos, que Snellgrove y às vezes Tenzin, faziam tenían confusão personalidad fuerte um com o y a outro, veces se irritaban uno con el otro, se al mismo esforçavam para tiempo que se traduzir esforzaban para ideias traducir chaves para o ideas inglês. clave para el No inglés. entanto, perseveraram Mientras e tanto, no, coautoraram pero a bueno, obra acadêmica ocidental sobre os lograron Bon, terminar la primera obra académica occidental publicada em sobre el Bon, que 1967. se llama Los nueve caminos del Bon, Tirou en boas notas 1967. acadêmicas e combateu a Este desinformação de libro fontes não eram combatió Bon la enquanto ele desinformación estava de las dedicado fuentes ao que no estudo. eran Bon. Tenzin Durante permaneceu este em sua trabajo, casa, Tenzin copiando e editando permanecía en la manuscritos. casa copiando y editando Os três manuscritos. bombos ensinavam tibetano Los tres bompos a na la vez Universidade de enseñaban Londres. tibetano en la Universidad de Londres. Felipe, depois, ao final aqui, talvez você possa nos dizer se esse livro é facilmente encontrado, se a gente pode encontrar esse Y nos livro gustaría saber, le está preguntando Tiago a de Felipe, uma de si pessoa este libro, interessada Los na nueve caminos del Bon, literatura do bom, né? eh, Se você tiver está aí disponible, si hay alguna como forma nos fazer chegar esse livro aqui, seria de conseguirlo o de saber, porque são nos dois resultaría livros que muy são publicados, interesante. né? Os Nove Caminhos do Bom. El primer libro de Bon, publicado en Todos os Occidente, de bombos fuentes que se aprofundaram de esa tradición. no, nos estudos e na cultura ocidental, Sonam Pandem
Los tres Bonpos se iban acostumbrando, pero Sonam Pandem cada vez se lo veía más desconfiado y sin ganas de hacer nuevas amistades. Snellgrove escribió a un amigo contándole que Sonam tenía dificultades para adaptarse a las costumbres occidentales y también se distanciaba de los otros tibetanos. Snellgrove estaba interesado en los Bonpos y había traído a Sonam más que nada para agradar al Dalai Lama. Sonam era budista y puede ser que se haya resentido al percibir esta situación. Y esto era un poco problemático para la convivencia, porque a la vez había diferencia entre los tres Bonpos, que eran de tres lugares muy distintos de Tíbet: Amdo, Kampa y Tíbet. Y Sonam, el budista, luego volvería a la India. Entonces, si bien vemos al Tíbet como una unidad, en él siempre hubo regiones muy diferentes en lo histórico, en lo cultural. Campa era una región de guerreros y Amdo eh, de personas más comerciantes o intelectuales. Entonces, tenían sus diferencias. A su vez, Tashilakpa recibió finalmente una pierna, una prótesis de aluminio que mejoró por completo su vida. Tashilakpa se volvió muy habilidoso, tanto así que comenzó a hacer tareas como hacer las compras, cocinar, y también fue enviado a una escuela para aprender a conducir. Y Tashilakpa consiguió su licencia de conducir y entonces trabajó como asistente. Los otros monjes iban haciendo amistades. Sangye hizo amistad con un cura católico en Oxford, Michael Hollings, que lo convidó a pasar un tiempo en la universidad. Santem a veces lo visitaba y se encontraban también con otros estudiantes en conversaciones teológicas en el momento del almuerzo. Hollings, el cura, trataba de convertir a Santem al catolicismo. Santem no se ofendía, pero rehusaba de manera educada. Luego de 6 meses, el inglés de Sangye y Santem había mejorado lo suficiente para que pudieran independizarse un poco y alquilarse un departamento en el oeste de Londres. Allí recibieron la visita de un estudioso llamado Jean Smith, que les preguntó acerca de la localización de los textos Bohm. Años después, ellos descubrieron que las informaciones que le dieron a Smith contribuyeron para su monumental esfuerzo de 50 años para salvar textos tibetanos, tanto budistas como bonpos. Smith inició su búsqueda de textos religiosos tibetanos mientras hacía su doctorado de estudios orientales en la Universidad de Washington. Empezó a estudiar tibetano con un lama visitante, Deshun Rinpoche, pero no lograba avanzar debido a la escasez de textos. Los chinos habían destruido millares de textos en sus campañas militares en la Revolución Cultural. No teníamos libros tibetanos, dijo Smith en una entrevista al New York Times. Deshun dijo: ve y encuentra los libros importantes y públicalos. Smith
aceptó el desafío e inició un esfuerzo que superaría en mucho a los esfuerzos de Santen y Sangye en Delhi. Consiguió recursos de parte del gobierno de Estados Unidos para su proyecto y entró en la Biblioteca del Congreso de Nueva Delhi, convirtiéndose en director. Fue reuniendo una colección incomparable de manuscritos tibetanos, rastreándolos por medio de entrevistas con refugiados en India, Nepal y Bután. Algunos de los libros eran las únicas copias conocidas en el mundo. Salvó y reimprimió unos 12.000 volúmenes y algunos los pudo traducir al inglés. Además de enseñar tibetano 2 veces por semana, Tenzin enseñaba historia y explicaba Bon a los estudiantes de la universidad. Transcribía también textos tibetanos y estudiaba inglés y religiones occidentales. Estaba fascinado por las tradiciones y filosofías del cristianismo. Escribía a los lamas en India y Nepal sobre sus experiencias y preguntaba, más allá de eso, lo que tenía que ver con el futuro del BOM. Se le ocurrió que podía crear una comunidad BOM en el exilio. En sus cartas, Tenzin preguntaba cómo vivían los refugiados en India. En una carta en 1963, preguntaba si necesitaban alimentos, ropas, y dijo: a todos ustedes, lamas y monjes que viven ahí, a quienes abrazo constantemente con mi afecto duradero, sé que fuimos acometidos por circunstancias, cosas que pensábamos que nunca nos pasarían y que nunca habíamos experimentado. Pero nosotros, los sobrevivientes restantes, debemos intentar la dispersión y permanecer unidos como antes. Y en una carta del 25 de abril de 1963, contó cómo había escrito al Dalai Lama: a causa de mi sentimiento de felicidad en relación a usted, el 2 de abril escribí al Dalai Lama comentando cómo estaban las cosas por aquí, porque él sabe que nuestra religión, el Bon eterno, es parte de la doctrina pura de los iluminados. Pedí que nos mirase con bondad a nosotros, los lamas sobrevivientes de Menri, que somos los detentores de esta tradición y que necesitamos su apoyo para lograr la preservación íntegra y la transmisión de las enseñanzas del Eterno Bon. A veces está traducido como Bon Eterno y otras como Eterno Bon. Luego recibí una respuesta y él prometió al Dalai Lama que jamás dejaría de mirarnos con bondad. Compartilha essa doutrina pura dos iluminados, que é a doutrina búdica. Lembrando que no Tibete não existe a palavra, En el Tíbet não existe a palavra Buda, existe justamente a palavra Sangye ou Sangye. no se usa la palabra Buda, sino la palabra Sangye, que sería como la traducción al tibetano. Seria traduzido para o português de modo literal como aquele que tem a mente flexível, aquele que flexibilizou. Y también se puede decir aquel que tiene la mente flexible o la mente libre o despierta. Los monjes acompañaban a Snell Grove a las misas de los domingos. Snell Grove, que había sido anglicano, grababa historias religiosas para que ellos
escuchasen y siguieran aprendiendo inglés y familiarizándose con las ideas cristianas. Los tibetanos eran curiosos y absorbían la información. Los monjes se sobresaltaron al ver el agua especialmente Sandy, Los mostravam monjes, en especial Sangye, tenían interesse pela particular organização monástica interés ocidental. en cómo se organizaban Com a los vinda da monasterios visita ao mosteiro, occidentales. durante uma visita a um Su mosteiro primera visita a un ocidental monasterio na floresta fue de Charmerwood, en, em Leicestershire, ou algo assim. bueno, no Consultei sé os cómo se pronuncia, monges como los tibetanos, cistercienses, los que monjes fundaram o mosteiro em cistercienses que 1833, fundaron el monasterio en passaram por um período da 1833 opressão eran após a refugiados, Revolução Francesa habiendo huido de la opresión em luego de la Segunda 1830. Revolución Francesa en Sanjay 1830. tornou-se o primeiro monge Sangye tibetano a fue el realizar um primer estudo monje tibetano detalhado da de organização realizar monástica un estudio cristã, detallado de la visitando organización mosteiros, monástica às cristiana, vezes acompanhado visitando de muchos seu companheiro. monasterios. Dos mosteiros que Uno de estudou los foi a Abadía monasterios de que São Bento, estudió no fue Forte la Lago abadía Ness, de San alto Benito, Lago Ness, na Escócia. al margen del lago Ness en Escocia. Foi a Abadia de Quar, Otro fue la abadía de Quar en onde la um isla dos de White, monges beneditinos donde uno de los monjes benedictinos se sorprendió, lo sorprendió con su conocimiento sobre Tíbet, porque había leído ainda do la século XI. biografía de Milarepa. Sandy chegou a viajar até a Sangye Grécia para visitar um dos 20 llegó a ir a mosteiros Grecia gregos para que se visitar unos estendiam 20 pelo monasterios Mediterrâneo. ortodoxos griegos en el Os monte monges dos Athos. mosteiros estavam tão curiosos Los sobre monjes os de los tibetanos monasterios quanto os tibetanos occidentales estavam sobre os estaban muy mosteiros. curiosos también con los Depois de tibetanos, contados com seus visitantes, os responsáveis pelos y los mosteiros os responsables de convidavam estos para visitas monasterios prolongadas, los invitaban com a a que se condição de queden que os en visitas palestrantes prolongadas, obtivessem aprovação papal. siempre y cuando Sandy consiguieran la aprobación del decidiram Papa para se ello. encontrar com o Papa para pedir audiência. Entonces, los Havia bompos razão para que o Papa decidieron não concedesse uma pedir audiência una a entrevista dois al Papa tibetanos desconhecidos, representantes de uma religião obscura que muito y provavelmente eram yendo pidiendo la visita como cistercienses. representantes de una Sem religión finalizar os exótica para trabalhos, os Occidente. monges organizaram uma reunião Entonces, com o Papa Paulo VI se por organizó meio una do reunión arcebispo con el Papa Pablo Sandy. VI por medio de un arzobispo Cruzaram a inglés. Mancha, Santen y Sangye foram cruzaron até el a canal de la Escócia Mancha, e depois pegaram um avião visitaron para amigos Roma. tibetanos Ao en Suiza chegaram y ao luego Oriente fueron a Médio, Roma. foram informados pelos Al funcionários llegar, papais les que estavam dijeron um dia que atrasados se habían e atrasado que un día fizemos o homem mais importante do y Ocidente dijeron, levar hicimos até a nossa esperar al terra. hombre más Os importante de tibetanos Occidente. haviam de alguma forma entendido errado a Ellos data da habían audiência. entendido mal O el día de atraso la foi audiencia. perdoado e eles foram Fueron despedidos perdonados y perante o Papa llevados Paulo VI adelante del Papa Pablo para uma VI conversa por meio de para um una intérprete. Os breve tibetanos falavam inglês conversación con un rudimentar que intérprete. tornava a tradução para o italiano Los aquilo bem tibetanos difícil se hablaban não houvesse un inglés tradutor. rudimentario O Papa, vestido com uma que batina tenía que branca, ser cinza, traducido sapatos al vermelhos, italiano fez perguntas sobre y o eso Tibete, generaba mas teve un poco de dificuldades para entender os dificultades monges para eram la cearenses do comunicación. Tibete, uma região culturalmente diferente do Tibete Central e de Lhasa. Como na audiência Y como en la continuada, audiencia que o Papa tuvieron con el falou Dalai por Lama, muito tempo, dando el pouca Papa fue oportunidade el aos que más monges habló fazerem perguntas. y no hubo mucha Eles oportunidad de então hacer tomaram preguntas. relevância e posaram para fotos tiradas Luego, pelo fotógrafo el Papa les regaló un oficial. medallón a cada uno Olha que y se interessante, sacaron eu não fotos. sabia que o Paulo VI, que foi um papa muito interessante, havia recebido esses monges. A visita ao Papa exasperou La visita al Papa no le gustó nada a Snellgrove, bem-estar dos que era el tibetanos. responsable del Esses bienestar de los monges tibetanos. alegres frustravam Los seus bompos esforços para eran de organizar hacer um muchas ato andanzas presente com suas próprias arcas improvisadas e com as y da bolsa da Fundação Rockefeller. Snellgrove Eles tenía entendiam también que simples cumplir con las particulares. prioridades de A ideia de la reunir beca com que os les había dado artistas la para Fundación organizar seus Rockefeller. próprios caminhos nunca lhe passou pela cabeça. Nunca lhe ocorreu que não deveriam Sin satisfazer embargo, seus los monjes no se particulares les de maneira ocurrió melhor. que podría haber sido un Eles problema. aceitaram o inevitável. Snellgrove Depois de um ano, eles aceptó viajavam y los livremente pela dejó Inglaterra viajar e Escócia. libremente por Inglaterra Vamos y por ver se eu Escocia. consigo. Vamos ver se dá para terminar esse capítulo. Vamos aqui rapidinho. Vamos a ver si Tendo terminamos este obtido a permissão capítulo. papal necessária, os monges aproveitaram o máximo os Luego de privilégios tener para el visitar os permiso mosteiros católicos.
del Papa Essas viagens siguieron influenciaram recorriendo los Bonifácio de monasterios Cesarea como católicos roteiro ao retornar à Índia. y Olha que luego, importante cuando as volvieran a influências India, dele. Sangye Então, toda a reconstrução tomó monástica ideas que teve do bom no para cuando él exílio, creara su segundo os propio alunos aqui do monasterio livro, en India. veio em parte Eso pelos estudos es dos una monges curiosidad budistas bastante antigos notable. tibetanos. Tradicionalmente, os monges eram servidos com comida e chás no templo, mas Sanjay adotou a Normalmente tradição ocidental de um refeitório en separado. Oriente Ele também adotou os costumes se daba budistas la e comida y colocou el comida té, durante as pero refeições, seguindo um en cronograma Occidente hacían un comedor separado y eso uma das conexões europeias que lo, os monges fizeram lo durante sua utilizó estadia foi com o Dr. en Hudson, el que monasterio estudou de muito India ciência. y también E el ele descreve sua cronograma de vida e horarios refeições por meio da de cultura estudio y de interessante sobre trabajo uma certa bastante lenda estricto. tibetano Bon no Nepal. Tenzin acreditava que era tão importante obter a sua ajuda que También sempre tuvieron enviou vários contacto con un grupos. Olha um miembro episódio de la Cruz Roja para de voltar a Suiza Moçambique em agosto de 64 e se reunir com Kepler que para discutir planos para um assentamento bom. dijo que Fora iba a das ayudarlos a ideias, crear en la começaram India sua jornada un literária. asentamiento Alguns BOM de foram manera famosos financiera. monges convidados ao Ocidente pela bolsa da Fundação Rockefeller. Los Apenas 24 monjes que Sanjay habían sido Sangye e convocados Tenzin por la construíram Fundación uma religião antes da Rockefeller extinção. Alguns dos monges de eran más, Rockefeller la permaneceram no mayoría, Ocidente e se casaram com budistas. mulheres ocidentais. Muchos de ellos Embora se iban a após a quedar en ocidentalidade de Occidente Sanjay deixaria as vestes monásticas para permanecer na Europa e dedicar a sua vida à y educação, Samten ampliando o conhecimento mundial sobre a quería cultura dejar hindu. los Em hábitos y condições de quedarse conhecimento mais en amplo, Europa em virtude de estudiando. sua estadia na Europa, Sanjay e Tenzin retornariam à Índia, onde teria um impacto enorme sobre o Luego, destino Santen y Tenzin de volverían sua a religião India e da cultura Bon. y tendrían un impacto Terminando enorme de en el esse destino de su importante religión, la livro, cultura mais um importante Bon. livro. Então, é isso, amigos e amigas. Não sei se alguém tem alguma questão, um comentário. Vamos terminando ya. Si alguien tiene Felipe comentario, compartilhou aqui comigo alguma informação sobre o livro, ya mas a tenemos gente algo de possa la conversar sobre ele información mais à frente. Então, acerca gratidão, del libro gratidão, de las 9 amigos e vías. colegas. Nos seguimos agora Gracias com a a todos prática por la compañía y com o seguimos nosso ahora querido con Geshe-Dema e la a nossa querida práctica Lulu, que já está de aí. Bosch Gratidão pela sua de Chol dedicação, con por Geshe favor. Dema Obrigada, y, obrigada, y con Thiago. Lulu. Obrigada a todos. Obrigado, gratidão, amigas e amigos. Até a próxima. Hasta la próxima y seguimos en unos minutitos.